Quiero darles la bienvenida a este último estudio acerca del tema número 7 del viaje espiritual, el camino al Padre. Tema titulado La Iglesia del Nuevo Testamento, donde pudimos ver que la iglesia es el reino de Dios. Y hoy, en este suplemento especial, veremos cómo entrar en el reino de Dios. Así es, no podemos concluir este tema sin que sepamos cómo ser parte de esa iglesia del Nuevo Testamento, de ese reino que Dios prometió establecer a través de sus profetas y que fue cumplido y establecido con la sangre de Jesucristo. Bienvenidos. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? Bueno, Dios nos ha revelado sus condiciones para ser parte de su reino. Jesucristo el Rey nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí ve? Para poder ser parte del reino de los cielos, hay que hacer la voluntad del Padre Celestial. Bueno, esas condiciones las veremos en este estudio. Así que prestemos atención, porque estas condiciones son universales y no importa dónde usted se encuentre, no importa los pecados que haya cometido, pero si obedece estas condiciones, puede entrar en el reino de Dios, donde hay vida nueva, transformación, vida eterna. Como primer punto para poder entrar en el reino de Dios, en la iglesia del Nuevo Testamento, Dios nos enseña que se requiere oír y entender la palabra del reino. ¿Y qué es la palabra del reino? La palabra del reino es el evangelio de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 19 dice la palabra: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es necesario pues oír y entender la palabra del reino, porque si no, no podemos entrar en él. Y esta palabra del reino fue enviada a predicar por todo el mundo, dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, hablando Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra del reino que los hombres deben oír y entender es el evangelio de Jesús, las buenas nuevas que tratan de Jesucristo, como el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, ¿qué palabra? El evangelio, la palabra del reino que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibiste, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es, estimados oyentes, el evangelio del reino de Dios, que debemos entender, que deben los hombres oír y entender: que Cristo murió por sus pecados, que son culpables de pecado, que han violado la ley de Dios, que necesitan el perdón de Dios, la reconciliación con el Padre, creyendo en Jesús, que Él vino a este mundo, que vivió sin pecado y fue crucificado, muerte y muerte de cruz, la muerte más horrenda,
recibió un hombre que nunca pecó. ¿Pero por qué fue ese sacrificio? Por todos los pecadores, todos los que nos hemos desviado del camino de Dios. Bueno, debemos creer que Cristo murió por nosotros, que su muerte fue tan real que fue sepultado, pero que venció la muerte por haber resucitado de los muertos al tercer día. Por tanto, Cristo da al hombre esperanza de que hay vida después de la muerte, para que nos tomemos en serio cada segundo que tenemos de vida, para creer en Él, porque después de la muerte solamente habrá victoria si estamos en Él, si confiamos en Él, si nos entregamos a Él, si creemos a sus palabras y creemos el testimonio de las Escrituras acerca de el Hijo de Dios. Por eso es necesario oír y entender la palabra del reino. La palabra del reino que nos habla del Rey y su amor inagotable por los hombres para que pudiesen salvarse. Por tanto, los hombres debemos oír ese evangelio y entenderlo para poder creerlo, que es el segundo paso. El segundo paso es que se requiere creer de todo corazón en el evangelio del reino de Jesús. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio del reino, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el poder de Dios, lo que Dios utiliza para salvar a los hombres, su gran fuerza y potencia. Su milagro es el evangelio. Pero ¿a quién salva el evangelio? Es para salvación. ¿Pero a quiénes? A todos aquellos que lo creen, que creen en el contenido del evangelio, que nos revela el amor de Dios para todos los hombres, como lo expresa el apóstol Juan en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está, esa buena noticia para los pecadores, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que esta palabra caiga vacía en su corazón, que venga el diablo y la arrebate de su corazón. Por eso es necesario que la meditemos, que la entendamos, que la creamos, que creamos que no somos nada sin Cristo, que estamos desventurados y perdidos, que hay vida después de la muerte, que si morimos en pecado solo habrá condenación, perdición, y que debemos confiar en las promesas de Dios, en su amor, en que si somos fieles, Él nos va a poder salvar y rescatar de la condenación para llevarnos a la gloria con su Hijo, al lugar donde Cristo fue cuando resucitó de los muertos, a la mismísima presencia de Dios, a los cielos. Amables oyentes, esto no son cuentos ni fábulas. ¿A dónde iremos? Dijo el apóstol Pedro. Tú y solo tú, Jesucristo, tienes palabras de vida eterna. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en Jesús hay perdón. Solo en Jesús hay salvación. ¿Por qué rehusar creer en el Hijo de Dios y ser condenados? Creamos en el evangelio. Creamos de corazón en el evangelio para que procedamos al tercer paso para entrar en el reino de los cielos, que es arrepentirnos. Arrepentirnos, se requiere arrepentirse de los pecados cometidos. ¿Y qué es arrepentirse? Cambiar de mente por el amor de Cristo, dejar de ver el pecado como algo normal, dejar de ver el pecado como algo bueno, sino que verlo como lo que es, algo perverso y malo que nos ha separado de Dios, que el tiempo que hemos vivido negando la sangre de Jesucristo, negando al Hijo de Dios, hemos estado viviendo perdidos, separados de Dios,
ofendiendo el corazón de nuestro Creador. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ve? Dios a todos los hombres, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos los hombres han pecado. Por tal razón debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque habrá un juicio, dice el versículo 31, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está el evangelio de Jesucristo, que no se quedó en la tumba, sino que fue levantado con poder al tercer día para ver la luz eterna y ser el salvador de todos los hombres que le obedecen. Entonces, Dios requiere de nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos de una vez y por todas que no podemos seguir viviendo así y que debemos comenzar a andar en los caminos del Señor, porque vendrá un día que ya Dios lo ha fijado en su calendario, en el cual todos los hombres van a ser juzgados con justicia. Es decir, nadie tendrá una excusa en ese día para decir: no tuve la oportunidad de creer en Jesucristo. Porque la palabra del Señor ha corrido para todas las naciones, para que todos los hombres tengan la oportunidad de ser salvos por la sangre de Jesucristo. En Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, hablando Jesús después de haber resucitado de los muertos, les dijo a sus discípulos lo siguiente: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto estaba escrito y este evangelio se cumplió. Y las buenas nuevas salieron a predicarse por todo lado. ¿Y qué más? Versículo 47. Y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad declarada en su muerte, sepultura y resurrección, que los hombres se arrepientan y busquen el perdón de sus pecados. ¿Qué estaba escrito? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amigo, ¿cree usted poder ser parte del reino de Dios sin haberse arrepentido de sus pecados? En la inmundicia de sus pecados, de sus malos pensamientos y maldades cometidas delante de Dios, que todo lo ve, que no hay lugar donde podamos escondernos, que no hay lugar donde podamos hacer algo malo oculto y que Él no se dé cuenta, porque toda la tierra está puesta delante de sus ojos para ver lo que hacen los moradores de la tierra y juzgar según su santa voluntad, según sus leyes y mandamientos. Ahora ha enviado a su Hijo para rescatarnos de la inmundicia. ¿Por qué no arrepentirnos? Tercer paso, hay que arrepentirse. Siguiente paso, el hombre arrepentido debe confesar a Jesús por Señor. Se requiere confesar que Jesucristo ha resucitado de los muertos, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice la palabra del Señor: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está delante de sus ojos, amable oyente, lo que requiere Dios para poder salvarle. Que confiese a su Hijo, que no lo niegue, que no se rehúse a dar testimonio de Jesucristo con su boca, de todo corazón, por haber creído
que Él ha resucitado de los muertos, que no está muerto, sino que está vivo a la diestra de Dios el Padre, que ahora reina y que es el Señor, a quien hay que obedecer, a quien hay que servirle, a quien hay que adorarle y en quien hay que tener esperanza de la vida eterna. Porque si le confesamos, Él nos confesará, pero si le negamos, Él también nos va a negar. Y bueno, esta confesión está ligada al perdón de pecados y el bautismo. Hechos capítulo 22, versículo 16, le dice el predicador Ananías a Saulo de Tarso: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. El momento para invocar el nombre de Jesucristo es justo en el momento en el cual ya estamos dispuestos a dar el paso final del bautismo. Porque lo siguiente que se requiere es el bautismo en Cristo. Y aquel momento en el cual ya nuestro corazón, contristado por el Evangelio, está dispuesto a confesar a Jesús por Señor, entonces descendemos al agua para ser sepultados junto al Señor y salir como una nueva criatura resucitada para Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 38, predicando el apóstol Pedro el Evangelio, les dice a los oyentes: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hemos visto en los textos leídos hasta ahora la relación entre el perdón de pecados y la salvación, en los pasos de oír el Evangelio, de creerlo, de arrepentirse, de confesar que Jesús es el Señor y ahora de ser bautizados. ¿Con qué propósito? Para perdón de los pecados. Amable oyente, este no es el bautismo de infantes, de bebés. Este es el bautismo de hombres y mujeres pecadores, arrepentidos, que quieren reconciliarse con Dios. Por tanto, si usted no ha recibido este bautismo, aún está en sus pecados y así en esa sociedad no puede entrar en el reino de Dios. En el bautismo viene ese regalo del perdón de Dios para que podamos ser parte de su reino. Hechos capítulo 8, versículo 12 dice lo siguiente: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿quiénes son los candidatos ideales para ser bautizados? Aquellos que han creído de todo corazón en el evangelio, aquellos que se han arrepentido y aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Hombres y mujeres conscientes de que han violado la ley de Dios. No bebés que no son conscientes. Hombres y mujeres conscientes que necesitan ser salvos, entonces proceden al bautismo. En Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El resultado que viene después de ser bautizado es de ser salvo, de entrar en esa nueva vida, en el reino de Dios. Y en ese bautismo nacemos de nuevo, recibimos perdón de pecados y somos colocados en el reino o iglesia de Cristo. Dijo el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 5 lo siguiente: respondió Jesús, el Rey. Noten lo que va a decir el Rey: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está haciendo Dios alusión a ese último paso del bautismo, motivado por la palabra del reino que ha sido revelada por el Espíritu Santo. Por eso en el bautismo de Cristo se cumple el nacer de agua y del Espíritu,
porque nacemos de agua, porque obedecemos lo que Dios ha dicho, que hay que ser sepultado, que hay que ir a descender a las aguas y salir con fe. Y eso lo provoca el Espíritu Santo, que por su palabra nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y creemos en el Hijo de Dios. Y ya estamos dispuestos a servirle. Y nos convertimos en ciudadanos de ese precioso y eterno reino celestial. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47 dice: así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué cosa? Bautizados. Recibieron porque la creyeron de corazón cuando Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ellos la recibieron y al recibirla fueron bautizados. ¿Y qué pasó con esas personas? Bueno, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Noten la gran bendición que muchos están perdiendo por posponer su entrega a Dios. De el mismo día en el cual son bautizados, ser añadidos por el Señor a su iglesia. Como lo dice el versículo 47. Fíjense lo que dice. Y el Señor, ¿quién? Jesucristo, el Rey, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, esos que recibiendo la palabra fueron bautizados y se añadieron, fueron añadidos por el Señor. ¿Y a dónde se añadieron? A la iglesia que Él había prometido establecer cuando dijo: edificaré mi iglesia. Ese precioso reino que nos hace cambiar de estado y de dueño, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, con las siguientes palabras, diciendo Pablo: el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder del diablo. ¿Por qué? Porque todo aquel que peque es del diablo. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y Dios vino para librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gran bendición que muchos, no son pocos, los que están desaprovechando. Están muriendo en rebeldía, en pecado. Están desaprovechando esta gran oportunidad de recibir el perdón de sus pecados, de ser parte del reino del amado Hijo de Dios. Y es por esta razón que no podíamos concluir este tema sin que usted supiera entonces cómo entrar en el reino de Dios. Y lo que hemos aprendido es que se requiere, como punto número 1, oír y entender el Evangelio de Jesucristo, que trata de su muerte, sepultura y resurrección, que nos invita a reconocer que somos pecadores, pero a creer que en Él hay esperanza, que Él nos puede salvar. Luego, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que Él es el Señor, siendo bautizados para obtener el perdón de los pecados y ser añadidos a esta preciosa iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, lo que fue el tema número 7 del viaje espiritual, el camino al Padre. Le animo a no perder un minuto más de su vida sin ser parte de este reino y convertirse en un siervo, en una sierva del Dios Altísimo, del Rey Jesucristo. Muchas gracias por su valiosa atención. Que Dios les bendiga. A la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión.